Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esta es la versión especializada en salud del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NCC, un espacio de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, con la intención de difundir la ciencia y la tecnología en toda América Latina. Son distintas las medidas de precaución en busca de contener los contagios de COVID-19, como usar mascarilla, mantener distanciamiento físico y lavarse las manos. Pero existen otras consideraciones, como el cierre de centros comerciales, espacios públicos y escuelas, que han ayudado a garantizar el control sanitario de la mayoría de los países durante esta crisis. Por ejemplo, en Portugal, que había superado milagrosamente la primera ola del virus, pero que durante el tercer flujo presentó récord de muertes y contagios. Esto llevó al gobierno a cerrar determinantemente sus centros de reunión y esparcimiento. Gracias a esta decisión, hoy el país europeo luce muy distinto. Sentarse en un café con los amigos. Un sueño para tantos que ya vuelve a ser posible en Portugal. Casi todo el mundo pasó los 2 últimos meses en casa. Esto estaba prohibido. Pero ahora vuelven a abrir las escuelas de primaria, el comercio y la hostelería. Me siento casi eufórica por estar sentada aquí y ver a la gente pasear. Jamás me opuse al confinamiento, era muy importante, pero todos necesitamos disfrutar de la vida, en lugar de solo ir a trabajar y estar mirando todo el día la pared de casa. Poder aproveitar poco a vida, além do que só trabalho, trabalho em casa. Lo que más extrañé fue ver el mar y tomar una cerveza. Durante unos meses esta fue la imagen del centro de Lisboa, todo cerrado. El gobierno decretó el teletrabajo para la mayoría, un cierre radical como respuesta a un desastre. Portugal llegó a registrar las tasas de infección más altas del mundo. Las unidades de cuidados intensivos estaban desbordadas. El confinamiento redujo el número de infecciones diarias de más de 12.000 a principios de febrero a poco más de 400 9 semanas después. Aquí, frente al hospital más grande de Lisboa, más de 40 ambulancias hacían cola ante la entrada de emergencias durante los peores días de la pandemia. Ahora ya son pocos los pacientes de COVID en las unidades de cuidados intensivos y hace unas semanas cerró el hospital de campaña al otro lado de la calle. Algunos observadores hablan del milagro de Portugal. Baltasar Nunes cree más en la ciencia que en los milagros. El epidemiólogo, miembro del grupo que asesora al gobierno portugués en la gestión de la pandemia, asegura que una de las medidas más impopulares pudo ser decisiva. Las cifras se redujeron un poco al cerrar las tiendas y al implementar el teletrabajo. Pero fue cuando cerramos todas las escuelas cuando las cifras de infección cayeron realmente. Nunes afirma que a pesar de los progresos, el peligro sigue latente y que la pandemia nos seguirá afectando hasta entrado el próximo año. Y aunque el cierre afectó gravemente la economía nacional y disparó el desempleo en 1/3, ahora mismo todos pueden disfrutar de un momento de libertad bajo el sol. Además de las medidas sanitarias y los procesos de vacunación, un nuevo tema resuena con más frecuencia en todos los países, y son las secuelas de haber contraído la COVID-19. Por su parte, algunos niños y adolescentes que han pasado por esta infección siguen teniendo, a pesar del paso del tiempo, síntomas persistentes de la enfermedad. Aunque aún queda mucho por aprender de este agente patógeno y sus secuelas, distintas instituciones de salud están prestando atención a los efectos que tiene el virus a largo plazo en las personas más jóvenes. Georgina se contagió de la COVID-19 en octubre del 2020, pero sigue sufriendo muchos de los síntomas. En enero tuvo que dejar el instituto. Iba dormida, con los dolores de cabeza volvieron, pero más fuertes, fatigada todo el día, me costaba levantarme de la cama, falta de concentración, no podía estudiar, me quedaba en blanco. Ahora ha retomado las clases online, pero solo para unas pocas asignaturas. Antes estudiaba mucho, sacaba muy buenas notas y claro, ahora viendo que no puedo estudiar y que no se me retienen los conceptos, no sé de qué estoy hablando, no sé relacionar conceptos. El de Georgina es uno de los 60 casos tratados en la única unidad dedicada a la COVID persistente infantil en España.
Y a nosotros lo que nos preocupa es sobre todo la repercusión neuropsicológica, ¿no? De alguna manera estos niños tienen problemas en el instituto, en el colegio, para seguir las clases. Algunos no pueden ir al colegio, otros las pueden hacer online, pero lo que sí que tienen son dificultades de concentración. Su padre asegura que Georgina no es la misma y se pregunta cuándo se recuperará. De hacer una vida normal a no hacer nada. No poder estudiar, no poder dormir y no poder relacionarse. No poder hacer actividad física. ¿Cuánto va a tardar en irse? ¿Cuánto tiempo? Y si se le va a ir todo. Son preguntas que los doctores aún no pueden responder. Se le llama el síndrome COVID persistente, pues no sé hasta cuándo de persistente va a ser. Yo creo que esto, en el paso del tiempo, veremos qué secuelas hay. Yo confío en que no, en los niños. Yo confío que, pero también todavía tenemos muchas respuestas que no tenemos. Para que se recuperen tan rápido como sea posible, por ahora reciben un tratamiento adaptado a cada caso. Se basa tanto en la rehabilitación física y respiratoria como en la neurocognitiva. 4, 6, 9. Los niños suelen padecer infecciones leves o no tener ningún síntoma, pero en cambio los médicos aquí consideran que tienen el mismo riesgo que los adultos de sufrir COVID persistente. Laura Ruiz Trullols, para Euronews, desde Badalona. Los avances tecnológicos en torno a los diagnósticos prenatales, como la ultrasonografía, resonancia magnética nuclear o pruebas especiales de laboratorio, han ayudado a garantizar la atención obstétrica, lo que ha concluido en el desarrollo de una nueva especialidad, la medicina fetal. Esta práctica multidisciplinaria, que centra sus atenciones en el feto como paciente, tiene que ver con la prevención, diagnóstico y posibles tratamientos orientados a su salud, que dentro de sus logros hace posible las cirugías fetales. La microcirugía fetal de avanzada en el céntrico estado mexicano de Querétaro salva vidas desde el vientre materno a bebés con malformaciones desde el embarazo. Problemas de nacimiento que antes amenazaban la vida de la madre y el bebé durante la etapa de gestación, ahora ha dado el siguiente paso con este avance médico en microcirugía fetal. El director del Centro de Medicina Fetal, México, Rogelio Cruz Martínez, encabeza el equipo que ha desarrollado esta técnica con la cual niños que hace 5 años tenían un pronóstico reservado para nacer, hoy día caminan y hasta corren gracias a la novedosa microcirugía. La técnica original era hacer una apertura muy grande del útero, como 10 centímetros, para poder tener acceso a la columna del bebé y que el neurocirujano pudiera hacer la reparación del defecto por capas con la misma técnica que utilizan cuando los niños ya han nacido. Pero teniendo el beneficio de que operando en vida fetal se detiene la progresión de la enfermedad y tiene mejores resultados neurológicos. El caso de Iker Montes, de San Luis Río Colorado, al norte del país, fue el primero tratado con esta técnica para espalda bífida, y aquel tratamiento, que entonces era experimental, lo salvó de una muerte segura. Que nuestro hijo traía ese problema, esa enfermedad, pues la verdad que por los mismos diagnósticos, por la misma información que los ginecólogos nos daban, quienes sugerían además la interrupción del embarazo, es decir, el aborto. Actualmente, el equipo del Centro de Medicina Fetal México ha tratado más de 80 casos de espina bífida, pero también ha tratado tumores pulmonares y cirugías de corazón durante la vida fetal del bebé, entre otros padecimientos. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua. Desde comienzos de la pandemia, se habla de la posibilidad de que el SARS-CoV-2 mutara hacia una forma más agresiva. Ahora sabemos que cuando el virus infecta una célula, comienza a multiplicarse copiando su información genética. Durante el proceso pueden ocurrir errores que promueven cambios en las proteínas del virus, logrando que sus propiedades y estructura evolucionen. Es en Brasil, país que se ha convertido en el epicentro de la pandemia, donde científicos advierten sobre la mutación de nuevas variantes más transmisibles y peligrosas. Mientras la campaña de vacunación avanza lentamente en medio de una gran desesperación social, varios especialistas alertan que el hartazgo de una parte de la sociedad después de un año de restricciones, el negacionismo del presidente Jair Bolsonaro y la falta de medidas a nivel nacional convierten a Brasil en un enorme granero para la aparición de nuevas variantes.
Según la Organización Mundial de la Salud, en las últimas horas el país registró más de 70.000 casos, el mayor en el mundo, por encima incluso de Estados Unidos. Detrás de este tsunami de contagios que crece sin cesar desde noviembre hay varios factores, pero el que más inquieta a los científicos es la circulación sin freno de variantes del SARS-CoV-2, con mutaciones asociadas a un mayor poder de infección. En al menos 7 de los 27 estados brasileños ya son mayoría los casos detectados con las llamadas variantes de preocupación. De hecho, la brasileña, conocida como P1 y originaria de Amazonas, ya está presente en casi todo el territorio nacional, según explica Felipe Naveca, virólogo del Instituto Leonidas y María de Anne. Ese filme está repetindo, ¿no? La película se repite, Amazonas fue el primero, pero los otros están yendo detrás. No me sorprendería ni un poco que la P1 fuera la principal responsable de lo que está pasando en el sur. Por otro lado, cada vez son más los indicios que apuntan a que la variante brasileña es capaz de evadir los anticuerpos generados por una persona que superó la COVID previamente. Y lo peor, a mayor número de casos, mayor la probabilidad de que aparezca un nuevo linaje. De hecho, la Fiocruz ha aumentado su capacidad de secuenciamiento genético en todo el país a fin de averiguar si la propia P1 también está evolucionando. Mientras tengamos ese ambiente con millones de casos diariamente, existe la posibilidad de que surja otra variante y no sé si será peor que la P1. Precisamos cortar la transmisión para que no haya chances de que aparezca algo peor. En Brasil apenas el 3,5% de la población ha recibido la primera dosis. En el área metropolitana de Río de Janeiro, la alcaldía de Duque de Caxias decidió llamar a las personas con más de 60 años a pesar de que solo tiene dosis disponibles para un 7% de ellos. En paralelo, cada vez son más los gobiernos regionales y municipales que han optado por endurecer las medidas sanitarias para contener el virus. A partir de este viernes entra en vigor un toque de queda nocturno en la ciudad de Río de Janeiro. Las pruebas de reacción en cadena de la polimerasa, conocidas como PCR, son un tipo de diagnóstico que permite detectar un fragmento del material genético de un patógeno. Durante la crisis sanitaria, ha ayudado reconociendo a personas infectadas de coronavirus. Gracias a su efectividad, esta prueba se presenta como una herramienta que garantiza el reconocimiento del virus, y algunos países la están implementando dentro de sus protocolos de ingreso, con el fin de detener las olas de contagio. A medida que la nueva ola de COVID-19 se extiende por Europa, los controles fronterizos son más estrictos. España exige una PCR negativa a todo el que llegue por carretera desde Francia, con controles policiales en los Pirineos con motivo de las vacaciones de Semana Santa. Soy trabajadora fronteriza, así que no necesito hacer el test todos los días, pero es cierto que si viajas a España necesitas una PCR y también para volver. Estrictos controles también en Alemania, donde una quinta parte de las personas controladas en las fronteras checa y austriaca tuvieron que dar media vuelta. Unas 10.000 personas fueron rechazadas en la frontera checa. En la República Checa, el área infectada ya no es una región donde el virus está mutando. Sin embargo, la situación aún no es estable. En particular, la carga vírica registrada en los condados cercanos al territorio alemán sigue siendo demasiado alta. Por eso se extenderán los controles fronterizos durante 14 días más entre la República Checa y Sajonia y la República Checa y Baviera. Italia impondrá cuarentena de 5 días a viajeros procedentes de la UE que deberán someterse a un test PCR antes de viajar y al término de la cuarentena. La polémica medida concierne a todos los viajeros, incluidos los italianos, y estará vigente hasta el 6 de abril para disuadir los viajes durante las vacaciones. Las cargas de trabajo, la escasez de equipos de protección personal, la falta de medicamentos y la saturación en los hospitales ponen en riesgo la salud mental de los trabajadores de la salud, que además se ven expuestos en todo momento al riesgo de contraer el nuevo virus. Toda esta presión los expone a desarrollar síntomas de ansiedad y estrés debido a la constante percepción de peligro. Por esta razón, es importante tomar acciones como la atención psicológica que pueda proteger el bienestar mental de los trabajadores de salud. Un contingente de 250 psicólogos ha sido movilizado en Hungría para ayudar a médicos y enfermeras de la primera línea. Los trabajadores sanitarios están bajo una presión tremenda porque, a pesar de su enorme carga de trabajo, no pueden evitar que mucha gente muera por COVID.
Cuanto más se expone uno a volver al lugar donde se enfrenta al trauma y no puede además hablar de ello con nadie, peor. Esto puede llevar con el tiempo a la depresión y a la ansiedad, incluso a autolesiones. Podemos pensar en drogas, pero también en métodos, digamos, más trágicos. En Hungría, los medios independientes no pueden preguntar a los médicos y enfermeras en los hospitales cómo se encuentran. Así que tuvimos que cruzar la frontera y preguntar en Eslovaquia, donde sí pudimos hablar con gente que trabaja diariamente en cuidados intensivos. Nos lo llevamos a casa, es inevitable. Todo el mundo tiene un método diferente para procesar esto en casa. Yo tengo suerte porque tengo una familia maravillosa que me ayuda. La fatiga mental de los sanitarios es un fenómeno global. En Francia, la clínica Legus está dedicada al tratamiento de sanitarios que sufren desgaste profesional y otros problemas. Los expertos dicen que es importante que no se sientan solos. Es normal y muy comprensible que en circunstancias extremas se produzcan reacciones extremas, como tener pesadillas y ansiedad, o que no sintamos que podemos hacer nuestro trabajo como antes. Es totalmente normal y es necesario pedir ayuda en casos así. Los hospitales húngaros están bajo una presión extrema, pero hay esperanza de que un programa de vacunación rápida haga mejorar la situación, tarde o temprano. El régimen de Alberto Fujimori en Perú, que comprendió toda la década de los 90, propició secuelas para muchas de sus ciudadanas. Los casos de esterilización forzada, cuyo objetivo era reducir la pobreza del país durante su gobierno, comprometieron a víctimas mayormente campesinas que hoy buscan justicia. Ellas son quienes luchan con fortaleza en un juicio considerado asunto de interés nacional. Habían hecho algo que me había lastimado, me habían quitado mi libre derecho de elegir, ¿no? Habían violentado mi cuerpo. Sentía sola que iba contra todos y todos me decían, Victoria, pero ¿por qué has puesto? Te vas a meter en problemas, mira que la gente desaparece cuando están contra este gobierno y todo, ¿no? Pero yo tenía solamente una meta, ¿no? De llegar a que salga la verdad. Yo me siento muy positiva, porque vamos a demostrar que no, miles de voces estaban diciendo la verdad, miles de mujeres, ¿no? Nosotros somos las pruebas vivas de lo que hay, ¿no? Yo me di cuenta que a medida que iba contando mi historia de la muerte de mi hijo, de lo que me habían esterilizado, me habían quitado el derecho de ser nuevamente madre, eso sanó mi corazón, ¿no? Eso ayudó muchísimo para mí, ¿no? Ayudó mucho a sanarme y a sanar a algunas también. El momento en la vida de una mujer en el que su periodo de menstruación se detiene significa el instante a partir del cual ya no pueden quedar embarazadas. Por lo regular, esto ocurre entre los 45 y 55 años de edad. Sin embargo, este proceso natural del cuerpo humano no tendría por qué estar estigmatizado. Hay quienes sugieren que este punto de cambio debe ser celebrado por medio del arte. Música, bailes y comedia acompaña la historia de 4 mujeres que en medio de su menopausia cuentan lo mejor de su vivencia. Doctor, ¿cómo le parece que ya me contaron algo delicado? Iba en el bus y me desmayé, un patatús.
Se habla de Caliente Caliente, el show de las menopáusicas. El público ve a 5 mujeres que pueden ser su esposa, su hermana, su mamá, maravillosamente cantando, bailando y actuando, porque realmente después de los 50 es que se tiene todo este bagaje para poder hacer un show como el que ellas hacen. Marirene Toro, Ana Cristina Botero, Marta Liliana Ruiz y Margarita Amado son las 4 actrices que calientan el escenario y se ríen de su llegada a los 50 sin reglas. Yo lo único que les quiero decir es que ahora realmente somos chicas malas. ¡Sí! Yo soy mala de la atención. Puedes decirle a tu mamá después, y mamá está con gadejo. Y ya todos sabemos que es gadejo. Entonces utilizamos esa palabra y hacemos una canción. Doctor, mire, eso es gadejo, puro gadejo. El formato musical es el distintivo de esta obra. En medio de cantos y bailes se encuentra implícito un mensaje para que todas las mujeres se sientan identificadas. Antes era ardiente y ahora estoy caliente, pero no. La lucha libre es un deporte mexicano que ha sobrevivido el paso de los años, significando un legado importante en la cultura popular del país. Su mezcla entre deporte y artes teatrales hacen de esta práctica algo muy particular. En tiempos de coronavirus, estos héroes mexicanos han dejado el ring de pelea para librar una batalla actual e importante en las calles, promoviendo el uso de cubrebocas para vencer la COVID-19. Luchadores profesionales acudieron al mercado de pescados y mariscos Nueva Viga, ubicado en la Ciudad de México, como parte de la estrategia de promoción del cubrebocas, máscara contra mascarilla. Los luchadores que forman parte del programa Los Jóvenes Unen al Barrio del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, INJUVE CDMX, convirtieron los pasillos del mercado en un ring de lucha contra la COVID-19, como parte de las actividades de promoción de la mascarilla que realizan desde hace varias semanas en las 16 alcaldías. Estamos haciendo la conciencia a toda la gente que está en el mercado de la Viga, a que use el uso correcto del cubrebocas, se ponga, se cuide, se sanitice. Todos los luchadores y la brigada 2 de 3 caídas del Instituto de la Juventud estamos haciendo esta campaña, así es que ya sabes, ponte el cubrebocas. Durante un recorrido en el que es considerado como el mercado más grande de pescados y mariscos de América Latina, los enmascarados detectaron a quienes no portaban la mascarilla para concientizarles sobre la importancia de su uso, así como de gel antibacterial. En esta ocasión venimos todos los luchadores a la Nueva Viga, a que usen correctamente el cubrebocas, y si no, los hacemos entender, porque la lucha aún no termina. Los luchadores también identifican a quienes lo traen mal puesto y de forma creativa, divertida y sin límite de tiempo, le enseñan a usarlo bien. Quienes se niegan se les asusta con recibir un castigo, acción que desencadena risas y momentos de diversión. En este espacio comercial, que durante estos días aglomera una gran cantidad de personas con motivo de la Semana Santa, los integrantes de esta disciplina deportiva aplicaron técnicas de su profesión, desinfectaron y colocaron el cubrebocas a personas que no lo traían puesto para luchar contra un enemigo común, la COVID-19. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua. Gracias por acompañarnos en este viaje informativo en el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NCC, especializado en ciencias médicas y tecnología de la salud. Recuerden que también tenemos ciencia, tecnología y cultura con Iván Carrillo y Ana Cristina Olvera. Gracias a los socios de ATEI, que a través de sus plataformas hacen posible esta transmisión. También gracias a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Visiten nuestra página noticiasncc.com, utilicen nuestra aplicación móvil y síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como NCC Iberoamérica. Soy Jonas Birman, cuídense mucho. Nos vemos en la próxima.